Buenos días, gente, ¿cómo les va? ¿Se me escucha bien? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Hola, profe, buen día. buen día. Bienvenidos, gracias por estar nuevamente del otro lado. El tema de la clase de hoy, como habrán visto el video que les he pasado y el apunte, se trata de mediciones y uso del multímetro. Y bueno, también les había pasado el primer trabajo práctico. Así que los escucho, a ver que me cuenten las dudas que tienen antes de empezar a decir nada, así voy contestando sobre sus consultas. ¿Qué tal, profe? Buen día. Buen día. A mí me queda una duda entre resolución y fondo de escala, Sí, que sería el rango, porque si usted pone en el multímetro una escala para medir algo, sí. ¿también no sería parte de la resolución? Están relacionados. Mayor fondo de escala, o sea, cuando vos tenés un instrumento que mide una, una dimensión mayor, por ejemplo, a ver, bueno, no sé, no tengo, acá tengo, vamos a usar el multímetro, ¿sí? Uso el multímetro. Cuando pones un fondo de escala, o sea, un valor máximo que se pueda medir mayor, ¿sí? Por ejemplo, acá puse el multímetro en el rango de 20 voltios. Quiere decir que yo no puedo medir una tensión mayor que 20 voltios. La resolución, en realidad, en el caso de instrumentos electrónicos, está dada por la cantidad de bits que tiene el procesador o el conversor AD de este instrumento. Entonces, cuando yo lo pongo, por ejemplo, en 20 voltios, la resolución acá es 0,01 voltios, 10 milivoltios. El paso es 10 milivoltios. Cuando lo pongo en el rango de 200 voltios, evidentemente la coma se me corrió un lugar, pero ¿por qué? Porque el instrumento, la cantidad de bits que tiene para tomar la lectura sigue siendo la misma. Entonces, cuando yo pongo un fondo de escala mayor, un máximo valor más grande, como es un instrumento digital, lo que hace el instrumento es subdivide la señal en una cierta cantidad de valores. La unidad de división, o sea, por cuánto lo divide, es igual, porque al ser un instrumento digital, entonces, lógicamente, un fondo de escala o un rango mayor va a hacer que la resolución sea mayor. En este caso, fíjate, la resolución es 0,1 voltio. Pero de todos modos son conceptos diferentes. No es lo mismo la resolución que el fondo de escala. Por ejemplo, no se da esto o no se suele dar, por ejemplo, en lo que son, por ejemplo, las reglas. Esta regla que está acá, esta regla que está, bueno, acá no, ustedes no lo ven, pero tiene un fondo de escala de 25 centímetros, o sea, la máxima medida que puede leerse con esta regla es 25 centímetros y la resolución, en este caso la mínima división es 1 milímetro. Si yo tuviera una regla más larga, por lo general las reglas para medir, por ejemplo una regla de 30 centímetros, a ver, déjame ver si tengo algo acá, a ver qué tengo acá. Por ejemplo, esta otra regla que tengo acá, tiene un fondo de escala de 30, pero bueno, la resolución de esta regla, si la alcanzan a ver, también es 1 milímetro. Bien, en los instrumentos electrónicos están relacionados. Mayor fondo de escala, la resolución aumenta, pero porque es una cuestión de que es un elemento digital. Lo que hace el elemento digital tiene una cierta cantidad de bits y subdivide el rango, la máxima amplitud que puede medir, la subdivide en los bits que tiene. Si tiene, por ejemplo, supongamos que tiene 10 bits. 10 bits quiere decir que puede dividir de 0 a 1020, puede contar de 0 a 1023. Entonces es como si lo dividiera por 1000. Entonces la división va a ser la división más grande, el rango, la máxima amplitud, dividido 1000. Como es un instrumento digital, siempre va a dividir por 1000. Si el rango es 2 voltios, vas a dividir la medida, 2 voltios dividido 1000 va a ser 2 milivoltios. Más o menos, ¿te quedó claro? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. De nada.
Profe, yo tengo una pregunta respecto a las notas de clase, Sí, de clase. Hay una parte que no entendí, si quieres se la leo o sí, se la leo en el chat. como quieras. Léemela, sí, queda grabado. Yo estoy grabando la clase y Bueno, es una parte que dice que el flujo de cargas eléctricas sea cerrado, no implica que cada carga eléctrica en particular deba realizar el recorrido total a lo largo de todo el circuito, sino que hay una transmisión a lo largo de todo el circuito que produce un flujo neto de movimiento de cargas en determinado sentido. Este flujo neto de cargas eléctricas no afecta la cantidad total de cargas eléctricas presentes en el circuito mientras no se produzcan procesos irreversibles de transferencias eléctricas en el circuito al exterior. Eso es lo mismo que hablamos de que si salen 10, vuelven 10, sí, digamos. está un poco complicada la redacción, pero sí, lo que te está diciendo, por ejemplo, te voy a hacer un dibujo acá. Es que si tenés, por ejemplo, un circuito eléctrico, una pila. Bueno, voy a hacer los símbolos como corresponden, ¿no? El símbolo de la pila es este, hacemos el dibujo como corresponde. Cuando yo le conecto, por ejemplo, una lamparita, el caso más simple, bueno, este es un circuito cerrado, los electrones salen de la fuente, pasan por el foco, por la lamparita y retornan a la fuente. La corriente que sale de la fuente es igual a la corriente que vuelve a ingresar. Pero no significa que sea el único camino posible. Por ejemplo, si yo pongo un segundo camino, pongo una segunda lámpara, la corriente va a salir de la fuente, pero acá llega a este punto de acá y acá se subdivide una corriente que va a pasar por la lámpara 1, vamos a llamarle esto lámpara 1, lámpara 2, va a haber una cierta corriente que voy a llamarla corriente 1, que va a pasar por la lámpara 1 y va a haber una otra corriente que va a pasar por la lámpara 2. Acá abajo se van a volver a juntar, va a pasar la corriente 1, corriente 2 y acá, cuando esto vuelve para acá, se van a juntar las dos corrientes y el resultado de vuelta va a ser la corriente que salió de la fuente arriba. Supóngase, acá salen 10 electrones, acá llegan a este punto, tienen dos caminos. Por ejemplo, por acá bajan 8 electrones porque este camino es menos resistivo que este otro. Por acá bajan 8, entonces obligatoriamente por este lado van a ir 2. Cuando llega a este punto, de acá van a volver 2 y acá van a volver 8. Y bueno, van a volver a la fuente obligatoriamente 10 electrones. Un circuito cerrado funciona así. Lo que te está diciendo es que no hay transferencia irreversible de electrones, no salen los electrones, de ninguna manera se escapan del circuito. Pero sí te está diciendo que no quiere decir que porque sea cerrado sea un único camino, el camino de los electrones. Puede haber más de un camino. En este caso, hay dos caminos por los cuales pueden pasar los electrones. Pueden haber, por ejemplo, un camino puesto así. Suponete que tenés un camino con otra tercer lámpara acá. Y bueno, va a haber acá una corriente 3 que va a circular a través de la lámpara 3 y retorna. De la fuente siempre, en la fuente siempre retorna la misma cantidad de electrones en la unidad de tiempo que la cantidad de electrones que se entrega. Por ejemplo, de acá a la fuente salen 10 electrones total. Van 8 para allá, 2 para acá, y acá a su vez bajan 6 y acá bajan, suponete, 2 más. Entonces acá pasan 6, acá pasan 2, acá vuelven 8 y acá pasan 2 y vuelven 2. Entonces el resultado va a ser que retornan a la fuente 2 de este lado, 6 y 2, y retornan nuevamente 10 electrones. El circuito eléctrico este sigue siendo un circuito cerrado porque no hay transferencia irreversible de electrones hacia el exterior. Y así es como funcionan los circuitos eléctricos. Son siempre circuitos cerrados.
Ahí está, profe, clarísimo. Y la otra cosa que ya que estoy, es la... Yo anoté como capacidad de carga, pero no sé si está bien, y también lo mencioné en el apunte, pero no dice el nombre. ¿Con cuánto tiempo una fuente como una pila es capaz de suministrar ciertos valores de tensión y corriente? ¿Cómo se llama eso? Capacidad de carga, ¿Está bien? tal cual. Listo. Las pilas, déjame ver si tengo alguna pila. ¿Vieron las pilas recargables o las pilas de los celulares? No tengo ninguna pila recargable acá. Pero las pilas de los celulares, ¿viste? Cuando cambias el celular te dice 3,7 voltios, no sé, 5000 miliamperes hora, ¿sí? La capacidad de carga son esos miliamperes horas que te indican la pila, ¿sí? Por ejemplo, tenés un celular que vos lo compraste y dice 3,7 voltios. Esto es la fuerza que hace la pila o la batería del celular para empujar los electrones por el circuito. 4000 miliamperes hora. Esto, ¿qué es lo que busca? Bueno, mayor capacidad de carga, mayor miliamperaje hora, te va a dar que el celular demora más tiempo en descargarse. Estos 4000 miliamperes hora quiere decir que vos podés tener el celular o esta batería te permite entregar 4000 miliamperes, o sea, 4 amperes durante una hora. Bien, si yo tengo el celular que me está consumiendo 4 amperes, el celular en una hora se va a descargar. La capacidad de carga es esto. ¿Cuántos miliamperes? Acuérdense de miliamperes, amperes, es igual a Coulomb sobre segundo. ¿Bien? Coulomb era electrones, cantidad de electrones. Un Coulomb era 6,2 por 10 a la 18 electrones. Bien. Si yo hago amper por tiempo, si esto lo hago por segundo, capacidad de carga, ¿no? Es Coulomb sobre segundos por tiempo, por segundo. Entonces, bueno, esto se va con esto y lo que te dice es cuántos electrones hay almacenados en esa batería. Básicamente es cuántos electrones tiene guardados en esa batería. Entonces, según cuántos electrones por segundo, o sea, qué corriente le estés tomando a la batería, cuántos electrones por segundo le estés sacando, va a ser el tiempo que te va a demorar la batería cargada. Esa es la capacidad de carga de la batería o de la fuente. ¿Se entiende? Sí, entendí, pero entonces mientras más grande sea el valor, más va a durar la pila. Claro, vos compras un celular, después cuando termine la clase, si no están usando, si están usando el celular ahora, bueno, ahora ya los celulares no se les puede sacar más la batería, pero en lo que se le podía sacar la batería, uno que buscaba, bueno, que la batería sea lo más grande posible en este valor, en la capacidad de carga. Eso significa cuánto tiempo va a demorar la batería estando cargada. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar una batería de auto. No sé si vieron las baterías de auto. Yo les voy a poner. A ver. Por ejemplo, ustedes ponen en Google batería de auto. Fíjense, las baterías, por ejemplo esta, a ver si dice, bueno, esta no dice nada. Vamos a buscar otra. Bueno, fíjense, esta batería dice 12 por 65. ¿Alcanzan a leerlo ahí? 12 por 65. Las baterías de auto, cuando uno va a comprar una batería de auto, es siempre 12 voltios. Bueno, por lo general, el 99% de los autos son 12 voltios. Antes habían autos de 6 voltios, pero hace un montón de años que no. Dice 12 voltios por 65
ese 65 es amperes, 65 amperes hora, 65 amperes hora. Esta batería de acá, 12 por 65, lo que le está diciendo es que yo le puedo sacar 65 amperes a esa batería y esa batería va a aguantar una hora. Es una batería de un auto normal, más o menos, eso. Por ejemplo, si ustedes tienen un auto, un diésel, a ver si hay alguna batería de un auto diésel. ¿Y el consumo normal de amperes cuál sería, por ejemplo? Y eso depende de lo que esté. Como luces. Claro, depende de tu circuito. Claro. Por ejemplo, esta batería es una 12 por 90. Esta es, fíjense que ahí dice el nombre acá, no sé si alcanzan a verlo. Master, Amarok, Ducato, porque son camionetas, diésel. Los diésel consumen más corriente, por eso que le ponen 12 por 90. ¿Se entiende? El consumo, eso depende del circuito. Eso, bueno, ya ahora, la próxima clase, ya arrancamos con ley de Ohm, entonces depende de la carga que vos le pongas a tu circuito, va a ser el consumo que tiene. Bueno, ¿alguna otra consulta? Sí. Yo tenía una consulta con el tema de linealidad. No entendí muy bien con el tema, más que nada del gráfico, cómo se iba desarrollando la curva. Bien. Linealidad. Entonces, ¿para qué se usa la linealidad? La linealidad es especialmente importante en instrumentos de medición, más que nada electrónicos. O sea, por lo general los instrumentos de medición electrónicos tienen error de linealidad. ¿Qué se hace? La linealidad lo que te dice es cuán es linealidad. Cuán fiel o cuál es el error que hay de tu instrumento en todo el rango de medición. Suponete que tu multímetro, por ejemplo, suponete que fuera un multímetro, vos vas a medir en el rango de 20 voltios tensiones de 0 a 20 voltios. Entonces te pregunta, bueno, ¿cuál es el error que hay en todo el rango? Por ejemplo, cuando yo pongo 10 voltios, ¿qué error tiene? Cuando yo pongo 5 voltios, ¿qué error tiene? Cuando pongo 15 voltios. Si mi instrumento es ideal, va a tener, o ideal y perfecto, no va a tener ningún error. Cuando yo ponga 5 voltios, va a medir 5 voltios. Cuando tenga 10 voltios, voy a medir 10 voltios y así. El error general, el que te marca, es cuál es el error que hay, por lo general, cuando lo pones a fondo de escala. Cuando vos pones 20 voltios, ¿qué error te da? Acá te dice más, menos, por ejemplo, 2%. ¿Sí? Pero puede ser que a lo mejor, cuando yo mida 10 voltios, a lo mejor el error que tiene cuando mida 10 voltios, a lo mejor tenga más error o menos error. Bien. Hay veces donde es muy importante conocer esta información. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi instrumento de medición tiene mejor exactitud cuando la tensión es, por ejemplo, mayor de 15 voltios, por ejemplo. Si yo conozco este error de linealidad, ¿qué voy a hacer? Bueno, si mi tensión en realidad está entre 15 y 20 voltios, bueno, yo lo voy a medir con este rango, pero a lo mejor el error se hace mucho más grande cuando estoy cerca de los 10 voltios, entonces a lo mejor busco otro instrumento, si tengo que medir, por ejemplo, en este rango que está acá. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? A ver, déjenme 2 segundos que busco un instrumento que sí tiene un problema de linealidad, que creo que fue que se lo había mostrado en el otro video. Déjenme en 2 segundos, busco ese instrumento que lo tengo acá cerca. Bueno, miren, este instrumento es un manómetro, ¿sí? Este instrumento yo sé
que tiene bastante error de linealidad. Desde 0 a más o menos 15 tiene un error que es gigante, tiene muchísimo error. Ahora, desde acá de 15 más o menos hasta los 45, este instrumento se hace bastante más preciso. Y de 45 a 60, de vuelta tiene mucho error. Este instrumento es como una B corta, ¿sí? Tiene como una B corta, donde la exactitud o el error se hace mucho menor cuando yo tomo mediciones en esta B corta. Entonces yo ya sé que con este instrumento no es muy fiable tomar lecturas de 0 a 15 ni de 45 a 60. Yo ya lo sé. En este caso particular, este instrumento se usa para calibrar respiradores, ¿sí? Entonces el respirador se calibra poniéndolo en 30, acá, en 30. Yo ya sé que cuando lo pongo acá en 30, el instrumento tiene la mayor exactitud, tiene el menor error. Acá es importante conocer la linealidad. Acá es, justamente por eso es importante conocer la linealidad. Yo sé que de 0 a 15, si yo tomo lectura de 0 a 15, recuerden, este es un instrumento que se usa para calibrar respiradores. Entonces el respirador no lo puedo calibrar poniéndole presión, esto mide presión, ¿no? No lo puedo poner una presión de referencia entre 0 y 15, por ejemplo, yo le pongo una presión de 10, yo lo voy a estar calibrando con mucho error. Lo calibro con presiones entre 20 y 40. Particularmente se calibran con presiones de 30 milibares, que es lo que mide este instrumento. Bien, bueno, ¿cómo se mide la linealidad de un instrumento? Se lleva el instrumento a un laboratorio, por ejemplo, llevamos este manómetro a un laboratorio, o llevo mi multímetro a un laboratorio, o el fabricante, cuando fabrica el instrumento, hace esa prueba. Bien, entonces, por ejemplo, en el laboratorio, ¿sí? Supongamos que vamos a calibrar, lo llevamos al laboratorio a calibrar esta regla, para que sea más fácil de entender. En el laboratorio voy a tener una unidad patrón, por ejemplo, de 1 centímetro, otra unidad patrón de 2 centímetros, otra unidad patrón de 3 centímetros. Estas unidades están calibradas, están medidas y controladas con instrumentos de altísima exactitud y precisión que las da un laboratorio. Entonces yo sé que en el laboratorio tengo temperatura controlada, presión controlada, humedad controlada, entonces tengo unidades patrón, o tengo un instrumento de precisión patrón en el laboratorio que, por ejemplo, me mide presiones en el laboratorio, ¿sí? Tengo un laboratorio donde tiene un instrumento, otro manómetro de precisión, que yo sé que tiene un error muchísimo menor que este que tengo acá. Bueno, ¿qué se hace? Se hace una tablita donde se pone la medida patrón, que yo sé que el patrón tiene una medida dada por el laboratorio, por ejemplo, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros y así, 5 centímetros. Esta es la medida patrón sacada del laboratorio. La medición se hace en el laboratorio y se hace la lectura con mi instrumento. ¿Sí? Se toma, por ejemplo, con mi instrumento, que puede ser esta regla. ¿Sí? Yo agarro en el laboratorio y tomo esta medida, tomo esa medida en el laboratorio y tomo esa medida en el laboratorio. Tomo las medidas. Si mi instrumento fuera ideal, ¿qué voy a medir? Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque mi instrumento tiene que medir exactamente la medición patrón. Pero lo real es que no, el instrumento va a tener un error. El instrumento va a tener su propio error. Bueno, si el instrumento no es lineal, a lo mejor yo voy a leer, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor voy a medir 1, 2,2, 3,6, 4,2, 5. A lo mejor leo algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos después? Hacemos una gráfica donde ponemos en el eje X, ponemos los patrones,
1, 2, 3, 4, 5. Y en el eje Y, el instrumento. 1, 2, 3, 4, 5. Y coloco las mediciones reales. Cuando yo tomé 1, medí 1. Cuando leí 2, medí 2,2. Un poquito más arriba. Cuando fui al 3, fue 3,6. Más o menos por ahí. 4 fueron 4,2. Un poquito más alto del 4. Y el 5 fue 5. Bien, entonces la medición real de mi instrumento fue como una curva, así. Fíjense que fue como una curva. Algo así. Bien. Y si hubiera sido un instrumento ideal, esto debería haber sido una recta. Si hubiera sido un instrumento ideal, esto debería haber sido una recta. Bueno, entonces yo una vez que hago todo este análisis, yo sé que, por ejemplo, acá en el centro tiene un error máximo, ¿sí? Que lo da la linealidad. Mi instrumento no es lineal en este caso. Yo sé que en este caso, en el centro de la escala, tiene mucho más error que en los extremos. Entonces yo ya sé que este instrumento, por ejemplo, si yo tuviera que calibrar otra cosa, no me sirve para calibrarlo si uso como mediciones de referencia la parte central del instrumento. Tengo que irme más bien a los extremos. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Muchas Sí, gracias. profe. Vamos a cerrar acá porque está dando el sol. Bien. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, de la clase esta de mediciones, entonces los conceptos que les quedan por tener claros son, ya les hablamos de linealidad, hablamos de fondo de escala, resolución, y bueno, ¿qué es lo que queda? Lo que es exactitud y precisión, ¿bien? Exactitud y precisión. La exactitud lo que se refiere es cuán cerca está la medición, exactitud. Cuán cerca está la medición del valor verdadero de la medida que estoy tomando. Si un instrumento es exacto, quiere decir que la medición que estoy haciendo se acerca mucho al valor verdadero. Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo que les había dado? Que era el tiro al blanco. La exactitud es cuán cerca está mi instrumento de dar la medida cerca del valor verdadero. ¿Bien? Un instrumento exacto quiere decir que se acerca mucho al valor verdadero. Y la precisión es cuánto repite. Esto habla de la repetibilidad de la medición, ¿sí? Que un instrumento sea preciso no significa que sea exacto. Por ejemplo, les había dado el caso de, yo tomo las medidas de, siempre hago los disparos al blanco y tomo siempre la misma medida, a lo mejor el valor verdadero es este que está acá en el centro, pero en mi instrumento, todas las mediciones que me hace me caen todas muy cerca unas de otras, pero están alejados del centro. Esto es un instrumento que es preciso, pero no es exacto. ¿Qué ventaja tiene de tener un instrumento preciso? Es que yo lo puedo corregir. Yo puedo decirle, bueno, todas las medidas, restale este error de medición que yo sé que siempre te da un mismo error. Yo se lo puedo restar muy fácil y llevarlo para acá. Ahora, si yo tengo un instrumento que no es preciso, ya es mucho más difícil. Por ejemplo, tener un instrumento que me da mediciones así. En este caso, un instrumento que no es preciso, tiene mucha variabilidad. Pero en este caso yo podría, por ejemplo,
tomar el valor medio de las medidas y más o menos me cae acá en el centro. Lo que pasa es que si el instrumento no es preciso, no puedo asegurar que siempre el promedio me vaya a caer en el centro. Para eso tengo que hacer un estudio en el laboratorio y ver, bueno, realmente por más que caigan así, en realidad el instrumento sí es preciso porque te está cayendo el promedio cerca del valor exacto. ¿Se entiende? Bien, Sí, profe. y después de ahí lo que pasamos es a las mediciones ya con el multímetro. Bueno, les daba una pequeña introducción sobre el multímetro. Voy a usar este otro que este otro me gusta más. Una pequeña introducción sobre el multímetro. Y teníamos tres tipos de mediciones que son las que vamos a hacer con el multímetro. Por un lado tenemos la medición de voltaje, donde les decía que tenemos para medir tensiones o voltaje, el instrumento lo tenemos que poner en alterna o en continua según la tensión que vayamos a medir. De acá hasta el primer parcial, todas las mediciones que vamos a hacer, las vamos a hacer con tensiones y corrientes continuas. Entonces, multímetro lo ponemos en el rango de tensión continuo. En mi caso, mi instrumento, ¿cómo sé si es continuo o alterna? Bueno, acá tiene este botoncito que tiene un simbolito que es así. Esto quiere decir pasar de continua a alterna. Cuando marca acá mi instrumento, acá me marca AC, quiere decir que está en alterna. Y cuando yo lo saco, se va el simbolito. Acá estoy midiendo continuo. En los instrumentos que tienen ustedes, tienen el rango de tensiones. Yo tengo un instrumento similar al que tienen ustedes, que lo tengo por acá. Acá en este caso, fíjense, acá dice DCB o ACB. Este rango que dice DCB es continua, tensión continua. Y este rango que dice ACB es tensión alterna. Hay otros instrumentos que acá en vez de decir DCB, tiene un simbolito que es así, con 3 puntitos, y tiene una B. Esto es tensión continua. Y para indicar la alterna tiene este otro simbolito, o así, un senoidal así, y una B. Esto es tensión alterna. Bien, entonces fíjense en ustedes en su multímetro cuál es el simbolito que tienen. Por lo general tienen o DCB o ACB igual que este. Acá es tensión continua, tensión alterna, o este simbolito, tensión continua, este simbolito así, o este otro, tensión alterna. Bien, entonces de acá hasta el primer parcial vamos a hacer todas las mediciones que hagamos, lo vamos a hacer en continuo. Entonces, por ejemplo, yo voy a medir una pila, la pilita esta, si se fijan, déjenme que lo busque a dónde está, a ver si se alcanza a ver si lo pueden ver. No se ve. Bueno, pero acá créanme que ahí dice 1,5 voltios. Bien, ¿cómo hago para medir una pilita que sé que tiene 1,5 voltios? Que debería tener 1,5 voltios. Si la pila está nueva, recién sacada del blister, debería dar más o menos 1,6 voltios. Y si la pila está ya muy gastada, menos de 1,4 voltios.
Como yo sé que la máxima tensión que voy a medir de la pila puede ser 1,6, por ejemplo, la pila esta está nueva, que debería estar nueva esta pila, entonces yo tengo que poner el rango que esté por encima de la tensión que voy a medir. En este caso, el rango que esté por encima, más cercano, es el rango de 2 voltios. ¿Por qué? Porque es el que está por encima de la tensión que voy a medir y está más cerca. Si yo lo pongo en el rango de 200 voltios, también está por encima de los 1,6 voltios, pero voy a medir mucho error. Entonces lo pongo en el rango de 2 voltios y directamente tomo la medición de la tensión de la pila. Punta roja del multímetro lo coloco en el polo positivo de la pila. Punta negra del multímetro en el negativo de la pila. Bueno, fíjense, esta pila tiene 1,559 voltios, 1,55 voltios. Si yo cambio el rango, por ejemplo, lo pongo en el rango de 200 voltios, lo que voy a medir también es 1,5 voltios, pero puede que el error del multímetro ya me dé una lectura incorrecta. Vamos a ver. Bueno, me está dando 1,5, está midiendo bien. Vamos a poner el rango de 1000 voltios. Fíjense, acá medí en el rango de 1000 voltios y me dice que esta pila tiene 1 voltio. Me está diciendo que esta pila está descargada. Pero bueno, no, está mal. Lo que está pasando es que estoy midiendo en un rango incorrecto. Estoy midiendo demasiado error. En realidad esto me lo está sacando por resolución. ¿Por qué? Porque el instrumento mide o 1 o 2 voltios. Mi pila tiene 1,5, entonces está justo en el medio. El instrumento me está marcando 1 voltio. Es incorrecto. Para tomar la lectura correcta, lo pongo en el rango que está por encima de la máxima lectura que voy a leer, 1,6, entonces el rango más cercano es 2 voltios. Ese es el valor más cercano al valor exacto. Si lo pongo en un rango que está por abajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Mi instrumento me está diciendo sobrecarga. Guarda que la tensión que estás queriendo medir es mayor que la tensión que puede leer el instrumento. En el caso de este multímetro dice 0L, overload, sobrecarga. En el caso del multímetro del otro que tiene usted le aparece un 1 acá. Ahora vamos a ver si lo puedo usar porque creo que este está mandando mal. Así que puede que dé cualquier cosa. Vamos a ver. Voy a medir la misma pila. Pongo en el rango de 2000 milivoltios continua. Pero este multímetro no andaba bien, así que puede marcar cualquier cosa. Cada vez está marcando cualquier cosa. A ver, vamos a poner en el rango 200 milivoltios. Debería marcar sobrecarga. Ahí está, ¿ven? Marcó un 1 a la izquierda. Ese 1 a la izquierda quiere decir que la tensión que estoy midiendo es mayor que el rango que puede medir este instrumento. Entonces, cuando yo pongo un rango más chico, el instrumento me marca ese 1, quiere decir sobrecarga. Claro, acá me está marcando el instrumento que tiene la batería baja, por eso es que está leyendo mal. Bueno, tengo acá otra pilita. Esta pilita que está acá es de 3 voltios. Ahí dice que la pila es de 3 voltios. Entonces vamos a medir esta pila. A ver cómo está. Yo sé que la tensión que debo medir es 3 voltios. Entonces el rango que está por encima es 20 voltios en este caso. Porque son 3 voltios lo que voy a medir. Entonces, y acá me dice que el polo positivo es el de este lado, la chapa que está por fuera. Entonces mido. Bueno, esta pila tiene 3,10, 3 voltios 10. La pila está bien. Acá tengo otra pilita más. Una pila AAA. Que también tiene 1,5 voltios. Entonces la vamos a medir. Pongo el rango que está por encima. Tensión continua del instrumento. Y mido. Bueno, esta pila está nueva. Fíjense, 1,6 voltios.
tengo acá un portapilas que tiene dos pilas en serie de 1,5 voltios cada una. Entonces, al ponerlas en serie, la tensión se va a sumar. La tensión va a ser la suma de las dos pilas que tengo acá. Entonces, coloco el multímetro en el rango de vuelta de 20 voltios, porque 1,6 más 1,6 es 3,2, suponiendo que las pilas estuvieran nuevas. Punta roja del instrumento en el polo positivo, punta negra en el polo negativo. Fíjense, me está dando 3,14 voltios, que es la suma de las tensiones de ambas Profe. pilas. Sí. Mi multímetro no lo había probado, pero recién ahora lo pruebo y tipo lo conecté, puse la pila, pero no me marca nada. ¿Querés que compartimos la pantalla y así vemos qué sucede con tu multímetro? Bueno, ¿Tenés cámara? sí. Bueno, vamos a compartir tu pantalla, entonces. Ahí está. ¿Dónde está? Las puntas rojas, la punta roja va en el conector del medio. Ahí ¿Cómo? está, la punta roja va en el conector del medio. La punta roja en el multímetro. Ah, aquí hubo. Igual ahí veo que tu multímetro te está funcionando mal, ¿no? Sí, y es nuevo el multímetro. Ahí está, Ahí está, 1,6. ahí está. Bueno, sí, eso creo que se lo había dicho en el video del Sí, me olvidé. Gracias. creo que lo habías dicho en la clase del multímetro. La punta negra se conecta acá donde dice común o retorno. Y acá en el instrumento dice, para medir tensión, fíjense que dice una B ahí, la punta roja se conecta acá, en este terminal del medio. Este terminal que está acá es para medir corriente de 10 amperes. Bien. Bueno, entonces medición de tensión básicamente es eso, siempre hay que poner el rango que esté inmediato por encima de la tensión que vamos a medir. Y no es más que eso. Les pedí también que hagan la prueba, o les pido que hagan la prueba. Ustedes ponen dos pilas por separado, por ejemplo. Voy a medir las tensiones de cada pila por separado. Entonces, por ejemplo, tomo la medición de una pila, me da 1,56. Y la otra pila tiene también 1,56. ¿Qué pasa cuando yo pongo las dos pilas juntas? Así, una a continuación de la otra. Entonces voy a medir las dos tensiones, la suma de las dos tensiones, si yo pongo las dos pilas en serie. Polo positivo de una conecta con el polo negativo de la otra. Entonces tomo la lectura a los extremos. Y fíjense, 1,56 más 1,56 me da 3,11, que es correcto. Bien, 1,56 más 1,56, bueno, me da 3,12. Lo que estoy midiendo es 3,11. O sea, es lógico lo que está dando. El resultado es la suma de las tensiones, 3,11. Bien, si yo doy vuelta a una de las dos pilas y tomo la lectura, ¿cuánto voy a medir? 0. ¿Por qué? Porque se están restando las tensiones. Y las dos pilas tienen la misma tensión, 1,56 menos 1,56 obviamente da 0. Si tuviera alguna pila que tuviera distinta tensión, que no es el caso, si tuviera alguna pila que está un poquito descargada,
O si hago esto, yo acá tengo, en este portapilas tenía 3,12 creo que era, 3 con algo. Fíjense, 3,14 voltios. Esta pila sola tenía 1,56. Lo voy a medir acá. 1,55. Bien. Si yo conecto estas dos pilas, las conecto en serie con mi portapilas, ¿qué quiere decir en serie? Bueno, voy a conectar el polo positivo del portapilas al polo negativo de la pilita esta que estoy queriendo medir y coloco el instrumento acá en el polo negativo del portapilas. Acá coloco el polo positivo en el polo negativo de la pila y mido acá en la otra punta. Fíjense, me da 4,69, que es la suma de la tensión del multímetro, la tensión del portapilas 3,14 más 1,55 que era la otra pilita sola, 4,69. Entonces lo que hice, conecté en serie una pila más a mi portapila, 4,69, la suma. Si yo ahora doy vuelta a esta pila, coloco polo positivo con polo positivo, lo que estoy haciendo, ya lo voy a dibujar en un papel para que lo vean mejor. Voy a restar a la tensión de estas dos pilas esta pila, 1,56, fíjense. Me da 1,58. ¿Qué hice? Resté la tensión del portapilas 3,14 menos 1,56 que era 1,55 que era la pila sola, me da 1,59 que es más o menos el valor que estaba midiendo acá. Ahí está, 1,58. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que hice recién? ¿Qué estoy haciendo? Hice esto. Por un lado tengo una pila que tiene 1,55 voltios y le conecté un portapilas que en realidad son dos pilas puestas en serie que tenía 3,14 voltios. Cuando yo tomé la medición con el multímetro del portapilas solo, coloqué el multímetro así, en tensión continua, sobre el portapilas. Coloqué el multímetro acá en tensión continua sobre la pila sola. Y bueno, los valores que me dio fue 1,55 y 3,14. Cuando yo conecto el multímetro acá así, lo que me da es la suma de las tensiones de acá. Me da 1,55 más 3,14 y eso daba 4,69 voltios. Que es lo que yo medí cuando puse el multímetro así. Cuando yo doy vuelta a una pila, yo di vuelta a esta pila que está acá, lo que hice, este es el polo positivo de la pila, polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Cuando los elementos están en serie, las pilas están en serie, voy a conectar el polo positivo de la pila de un portapila con el polo negativo de la otra. Si yo doy vuelta, por ejemplo, la pila de 1 voltio 55, lo que hice, la puse al revés y la conecté de esta manera. Bien, entonces cuando medí acá con el multímetro, acá, ahora como la pila está al revés, el valor que tengo acá es menos 1,55 voltios, porque la pila está al revés. Acá el multímetro me marcaba 3,14 voltios. Y bueno, cuando medí acá afuera,
lo que medí fue la resta. 3,14 voltios menos 1,55 voltios. Y eso daba 1,59, me parece. 3,14 menos 1,55, 1,59. ¿Bien? ¿Se entiende? Háganlo a ustedes, a esta experiencia que le estoy haciendo ahora. Repítanla en su casa para que vean esto. ¿Se entiende? Bien. Profe. La otra medición que les pido hacer, que la voy a hacer acá, es medición de resistencias, que es relativamente simple. Ustedes compraron un montón de resistencias, tienen las resistencias que vienen así, en tiritas de a 10, ¿sí? O de 5, lo que sea. Y bueno, a lo mejor si saben leer el código de colores, bueno, lo van a saber leer, van a saber qué valor son. A lo mejor el vendedor le dijo este de tanto, y ustedes lo anotaron acá en el papelito. O a lo mejor no tienen nada, entonces no tienen idea de qué resistencia es la que tienen ustedes comprada. Entonces lo que sí les pido que hagan, tomen estas resistencias que ustedes compraron y van a medir estas resistencias. Si no saben qué valor debería, o sea, si no saben leer el código de colores, o si el vendedor no les dijo qué valor es, mejor así hacen la medición y detectan qué valores son y las anotan en el papelito en algún lado, qué resistencia tienen. Bien, ¿cómo se hace la medición de resistencia? Es muy simple, medición de resistencia. Tienen todo un rango para medición de resistencia, donde tiene el simbolito de ohm. La punta se conecta en el mismo lugar. Acá, la punta roja, acá dice que ohm, ahí. La punta negra sigue yendo acá abajo. Y en este caso, este multímetro acá va el rango 200 ohm, 2000 ohm, 20K, 200K, 2000K. Bien, entonces, medición de resistencia es muy simple. Yo ya sé qué valor son, porque obviamente yo ya sé leer el código de colores, pero si ustedes no saben qué valor es, acá no pasa nada, si ponen cualquier rango, no pasa nada. Si el rango que han elegido es menor al valor de resistencia que quieren medir, les va a dar algo así, 0L. O el 1 acá al costadito. Eso quiere decir que la resistencia que ustedes están midiendo es mayor que el rango que han elegido. Por ejemplo, acá yo tengo una resistencia que sé que es mayor al rango este. Este rango es 200 ohm. Entonces yo sé que esta resistencia es mayor. Entonces, si yo lo pongo, por ejemplo, en el rango de 200 y quiero medir esta resistencia, bueno, no me marca nada. ¿Por qué? Porque la resistencia que estoy queriendo medir es mayor que el rango que estoy tomando. Cambio el rango 2000 ohm. Y en este caso, esta resistencia que yo estoy midiendo, yo sé que es una resistencia de 1K. Entonces, cuando tomo la lectura, bien, fíjese, el valor que me marca 985 ohm. ¿Qué voy a hacer? Anoto. Por ejemplo, acá tengo 4 resistencias. R1, 985 ohm. R2, R3, R4. R2. También 985. R3. 986. Y R4, 984. Bueno, yo ya sé que esta resistencia es de 1K. Bien, estas resistencias son de 1K ohm. Pero yo ya sé también que esta resistencia tiene una tolerancia del 5%. Bien, entonces,
Les pido que hagan esto. Ustedes agarren las resistencias que ustedes han comprado y las miden. Entonces, esta tirita de resistencias, los valores reales que tienen, en este caso son 985, 986, 984. Vean que entre un mismo lote de resistencias tienen diferentes valores. Incluso acá están muy buenas. La diferencia fue muy chica. Puede que ustedes vean cuando hacen las mediciones que estas diferencias son mayores. La mayoría de las resistencias que seguro hemos comprado o han comprado son de tolerancia 5%. ¿Qué significa 5%? Que el valor real de resistencia va a ser un K más menos 5%. El 5% de 1000 es 50 ohm. Es 5 por 1000 sobre 100, 50. Bien, entonces el valor real de la resistencia va a ser 1000 más menos 50. Va a ser entre 1050 y 950. Si el valor que ustedes han medido de su resistencia es mayor a 950 y menor a 1050, bueno, la resistencia está bien, es de un K 5%. Fíjense, yo medí 985, 986, está dentro del rango. Voy a medir esta otra resistencia que tengo acá. Bien, en este caso son resistencias de 100 ohm. Entonces le pongo el multímetro en el rango de 200 ohm y mido. Entonces, bueno, 98,4 ohm. Voy a medir esa. 98,5. 98,5. 98,5. Bueno, estas resistencias son de 100 ohm, 5%. Voy a buscar a ver si tengo otra resistencia por ahí dando vueltas. Siempre tengo. Acá tengo una. Esta resistencia que tengo acá es también de 1K, 5%. Lo pongo en el rango de 2K. Bueno, 985, todas me dan 985, deben ser todas del mismo lote. Voy a buscar otra. Que busque otra. Acá lo tengo. Esta resistencia que tengo acá es 47K, 47K. Entonces lo pongo en el rango de 200K al instrumento y voy a medir. No lo ven. 46,4K. Bien. Bueno, medición de resistencia no tiene más que eso, es simplemente colocar el multímetro en el rango de resistencia que quiero medir y hago la medición. La tarea que tienen que hacer ustedes es sobre las resistencias que han comprado, identificarlas. Es decir, estas son de 100 ohm, midiéndolas, no leyendo el código de colores, que por supuesto leyendo el código de colores van a poder saber qué valor es el que tiene. Pero si no saben el código de colores todavía, bueno, ustedes agarran el multímetro e identifican las resistencias que han comprado. Han comprado varios valores, entonces quiero que hagan eso. Agarran esas resistencias y las miden. Miden a ver qué valores son y bueno, pueden anotar acá en el papelito o en la bolsita, en lo que sea. Estas son las de 1K, estas son las de 100 ohm y así. ¿Bien? Pero fue una pregunta. Sí. El código de colores se leía de izquierda a derecha, ¿no? Sí. Eso ahí en la clase que sigue yo les doy el código de colores y ahí les explico. Ya de todos modos, lo
Lo pueden ver en mi canal, ya está la clase en mi canal, ya está subida, lo pueden ver. De todos modos yo después les voy a subir el video de la clase que viene donde les doy el código de colores. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, la otra medición que hay que hacer, que tienen que hacer, es medición de corriente. Y acá es donde yo les pido siempre que tengan muchísimo cuidado. Acá es donde pueden romper el instrumento. Entonces, antes de hacer esta medición, primero agarren práctica con las otras mediciones, hagan mediciones de tensiones, eso que yo les pedí. Miden 2 pilas para un lado, para el otro. Si tienen otro tipo de pilas, mídanlas. Si pueden ir a la batería del auto de su papá o el de ustedes, si tienen auto, van y miden la batería. La batería tiene 12 voltios, entonces pueden medir la batería. La batería del auto es cuando está en stand-by, digamos, el auto no está cargando la batería, tiene 12 voltios. Cuando el motor está encendido, carga hasta que llega a 14. Cuando llega a 14, el alternador corta y bueno, la batería empieza a descargarse de vuelta hasta 12. De ahí, de hecho, pueden saber si su alternador está funcionando y su batería está bien. Cuando no está el auto encendido con 12 voltios, tiene que estar la batería en 12 voltios. Por más que prendan las luces o prendan cualquier cosa del auto, la batería tiene que seguir en 12 voltios. Si ustedes prenden las luces y la batería se cae de 12 voltios, la batería está agotada. Y cuando encienden el motor, empieza a cargar la batería, llega hasta 14. 14, corta, baja. Lo pueden hacer. Esa es una prueba que está muy piola. La pueden hacer con su multímetro y ahí saben si su auto está funcionando bien, el cargador. Bueno, voy a hacer una medición de corriente. Bien, para eso tienen que usar el portapilas. Yo acá el portapilas uso los cablecitos de estos cocodrilos, son muy cómodos. Les recomiendo que los usen, mucho más piola, portapilas con cablecito de cocodrilo. Y voy a usar una resistencia de 1K. En este caso, esta resistencia de acá es de 1K ohm. Presten mucha atención a esta medición porque si acá lo hacen mal, rompen el multímetro. Así que háganlo con mucho cuidado. Bien, voy a hacer este circuito. Voy a colocar mi portapilas, que en mi caso tiene 3 con... ¿Cuánto era? 3,20, ¿no? Mira la tensión primero. Mi multímetro tenía... mis pilas tenían 3,13 voltios. 3,13 voltios. Multímetro en rango de 20 voltios. Tensión continua. Mido 3,13 voltios. Entonces voy a poner mi pila que tiene 3,13 voltios. Tomé la medición con el multímetro. Para eso conecté el multímetro de esta manera. Y le voy a conectar una resistencia de 1K ohm. Bien, esta resistencia que tengo acá es 1K ohm. Entonces, bueno, yo lo que quiero es ver cuánta es la corriente que circula por mi circuito cuando conecto la resistencia. Entonces voy a conectar una resistencia acá de 1K y acá va a circular una cierta corriente. Lo único que tengo que hacer es tomar directamente, conectar mi resistencia al portapila. Bien, de vuelta tomo la medición por las dudas. Las pilas están un poquito descargadas. Entonces, fíjense, si yo mido sobre la resistencia, la tensión que tienen las pilas es 3,12 voltios. Estamos igual. Bien. Entonces ahora yo quiero medir la corriente que está circulando por mi circuito. Para medir corriente tengo que abrir el circuito e intercalar mi instrumento. Lo voy a intercalar y lo voy a poner en corriente. Voy a intercalar
el instrumento. ¿Para qué? Para que los electrones pasen adentro del instrumento y salgan y continúen por el circuito. Entonces, ¿cómo se hace? Tengo que abrir el circuito, abro, desconecto y tengo que hacer que los electrones ingresen al multímetro, conecto la punta roja al multímetro y salgan del multímetro y continúen el circuito. Bien, salen del multímetro y continúan por el circuito. Los electrones vienen de la pila, pasan al instrumento, salen del instrumento por acá y retornan. Voy a usar unas cocodrilos para que sea mejor. Salen de acá del instrumento. Salen del instrumento y vuelven acá a el circuito. Salen del instrumento, siguen y vuelven viaje a las pilas. Bueno, el multímetro te voy a poner el rango de 20 miliamperes. En mi caso, para medir corrientes en mi instrumento, en mi caso el instrumento dice que para medir corrientes tengo que poner la punta en este conector. En el caso del multímetro que tienen ustedes, la punta sigue en el mismo lugar. Y me está diciendo que la corriente que circula por mi circuito es 3,1 miliamperes. Bien, ya lo vamos a verificar la clase que viene con la ley de Ohm. Pero está correcto este dato. Entonces, puse una pilita de 3,13 voltios, una resistencia de 1K, la corriente que circuló por acá es 3,1 miliamperes. Bien, está correcto ese dato. Bien, ahora voy a cambiar la resistencia. Voy a poner una resistencia más chica. Por ejemplo, esta resistencia que está acá es de 100 ohm. Entonces, en mi caso, el multímetro, el rango que lo tenía conectado es 200 miliamperes. Aquí es importante, es muy importante conocer qué rango van a poner. Es probable, no creo que se rompa, pero si ustedes ponen un rango más chico y la corriente que va a circular por el instrumento es mayor, se puede romper el instrumento. En este caso no va a pasar porque estamos hablando de corrientes muy chicas, estamos hablando de corrientes del orden de los 3 miliamperes. Pero si la corriente que ustedes van a hacer circular es mucho mayor, en el rango del orden de los amperes, y colocan mal el instrumento, es altamente probable que lo rompan. Así que mucho cuidado con eso. Bien. ¿Profe? Sí. Una cosa, yo tengo un multímetro, pero que es autorrango. Sí. ¿Eso me puede causar algún problema? No, si haces bien las cosas no debería tener problemas. El tema es la conexión. Yo les voy a mostrar una conexión que es correcta y otra que es incorrecta. Bien, por ejemplo, ahora voy a cambiar la resistencia. Antes tenía una resistencia de 1K, o sea, 1000 ohm, y me daba una corriente de 3,1 miliamperes. Ahora voy a poner una resistencia que es 100 ohm, o sea, 10 veces más chica. ¿Qué va a pasar? El circuito es menos resistivo. La corriente, al tener menos resistencia, debería aumentar. Entonces, lo único que hago, cambio la resistencia, el rango 200 miliamperes, y mido. Fíjense, puse una resistencia que es 10 veces más chica, la corriente aumentó por 10. Bien. Si yo hago el revés, ahora pongo una resistencia que es más grande. Voy a buscar una resistencia más grande. Déjenme que busque. Acá tengo una resistencia más grande. Esta resistencia que tengo acá es 3300 ohm. O sea, es 3 veces más grande que la primera que había puesto, que era de 1K. Mantengo el multímetro en el mismo rango y cambio la resistencia. Fíjense, la corriente ahora es 0,9, o sea, casi 1 miliamper.
es 3 veces más chica que la primera medición que yo hice. ¿Por qué? Porque puse una resistencia que es 3 veces más grande. Bien. Para contestar la pregunta de cuándo es el peligro de que se rompa el instrumento. Bien. Para medir corrientes, verifiquen la punta donde va, ¿sí? En este caso mi instrumento va acá. Bien. Y cuándo podemos hacer daño o cuándo no. Bien, esta medición que yo hago acá, así, es correcto. Esta es la forma de medir corriente. Hay que hacer que circule la corriente a través del instrumento y el instrumento tiene que quedar en serie con la resistencia. Lo que no podemos hacer nunca, es colocar el instrumento en corriente, así, que es un poco lo que hizo recién el compañero de ustedes, puso la punta en corriente y querer medir en paralelo con el instrumento. Si yo coloco el instrumento así, como lo tengo acá, en corriente, coloco la punta en corriente, así, y si yo quiero apoyar las puntas, supónganse que estoy midiendo este circuito nuevamente donde tenía conectado mi resistencia, así, ahí. Si yo coloco el instrumento en corriente, coloco las puntas en corriente y quiero medir la corriente apoyando acá el instrumento, si yo apoyo ahí, esto se quema y se quema instantáneamente. Así que mucho cuidado. No se puede medir corriente apoyando las puntas derecho así en paralelo sobre lo que quiera medir. Para poner en paralelo así, si yo quiero medir en paralelo, lo que voy a medir es tensión. Si yo quiero medir tensión, ahí sí lo pongo en rango tensión, puntas en la posición de tensión y acá sí puedo medir sin ningún problema. Acá. Ahí mido tensión, sin ningún problema. Pero si yo quiero medir corriente, si yo coloco el multímetro en corriente como lo tenía así y apoyo ahí, se quema el instrumento. Para medir corriente, bueno, hay que poner las puntas en la posición de corriente, que en el caso del multímetro que ustedes tienen, y ahí es donde está el peligro, no se cambia la posición de la punta. Acá me obliga a cambiar la posición de la punta, entonces por lo menos tengo que pensar un poco. Yo pongo el instrumento en corriente, pongo el rango en corriente. Para medir corriente que circula por este circuito tengo que abrir el circuito. Abro el circuito e intercalo el instrumento en el circuito. ¿Cómo es intercalar? Bueno, coloco una de las puntas de manera que los electrones ingresen al instrumento y la otra punta es donde sale la corriente y cierra el circuito. ¿Se entiende? Así está correcto. Abrí el circuito e intercalé el instrumento. ¿Qué es lo que dibujé acá? Abrí el circuito e intercalé el instrumento. Si yo hago esto, coloco en paralelo el instrumento para medir corriente, esto se quema, se rompe el instrumento. Entonces, si respetan esto, así la medición no va a haber nunca ningún problema. Medición de tensión, coloco derecho las puntas en paralelo. Medición de corrientes, abro el circuito e intercalo el instrumento. ¿Se entiende? Bueno. Profe. Sí. Y en el caso de que no tengamos el cocodrilo, ¿cómo se pudiera medir? ¿O sí se necesitaría el cocodrilo? Es muy recomendable que tengan los cocodrilos. Por eso es que yo les pedí que los compren. Si no lo tienen, bueno, así como les hice al último. Bueno, vas a tener que atar un cable de alguna manera y hacer esta unión. Necesitas el portapilas mínimamente para poder hacer el resto de las cosas. El portapilas va a tener un par de terminales y ahí le tenés que atar de alguna manera un cable para
hacer la medición. Pero yo te recomiendo comprarte los cocodrilos. No son caros y te sirven para este tipo de cosas. Vale, muchas gracias. Bueno, acá estoy viendo las preguntas del chat. Dice, ¿las resistencias tienen polo positivo o negativo? No, Entonces, no tienen polo. Sí, sí, escucho. ¿nos recomendás que nos preparemos eso con el portapilas y los cables cocodrilo Sí, por supuesto, es lo que yo les para ahora pedí. ir probando Exacto, es lo que yo les Dale. pedí en los materiales. Bien, les decía, las resistencias no tienen polo. O sea, no pasa nada que se mida para un lado o para el otro. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, voy a medir esto. Bien. Entonces, es lo mismo que yo mida las resistencias para un lado o para el otro. Esta resistencia es de 100 ohm. Entonces, fíjense, ahí me marca 98,3. Le doy vuelta a la resistencia. De vuelta me marca 98,3. La resistencia no tiene polaridad. Es lo mismo para un lado que para el otro. Bien, ahora si hay otra pregunta en el chat. No hay más preguntas. Bueno, gente, básicamente, Le hago una consulta. sí, Yo compré el portapilas y el portapilas viene con cables comunes. sí. Y aparte me vendieron los cables de cocodrilo. ¿Hay alguna forma de cambiarlos o no? Sí, Porque no tenía cambiar qué cosa, los cables. los cables del Sí, portapilas. sí, o usar los cocodrilos, no hay problema. Podés poner los cocodrilos para conectar los cables a eso, no hay ningún problema. O si Yo lo tienen, conecté directamente a la punta de los cables comunes. bueno, sí, no hay problema. O si te animás, soldarle, te podés buscar los cocodrilos solos, sin cable, y si te animás los podés soldar, eso no hay ningún problema. Pero bueno, podés conectar el cocodrilo a la punta del cable, es lo mismo. Bueno, muchas gracias, profe. No hay nada. Bueno, gente, básicamente es un resumen de lo que deberían haber visto en la clase esta de multímetro. Esta semana no hay trabajo práctico. Todavía el trabajo práctico número 2 todavía no están en condiciones de hacerlo. Recién a partir de la semana que viene ya se los voy a pedir. Así que bueno, muchas gracias por participar. Si no hay más consultas, nos estaremos viendo la semana que viene. Profe, le hago una consulta. Sí. Es con respecto al trabajo final. ¿En qué va a constar eso? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Eso, bueno, ya a su tiempo se los voy a enviar, pero básicamente es un rectificador de onda completa con 4 diodos. La clase después del segundo parcial, las clases que siguen, hablamos todo de rectificadores. Y bueno, ahí les voy a ir explicando cómo es el rectificador, cómo funciona, y la idea es armar un rectificador y hacer las mediciones sobre el rectificador. Perfecto, gracias. Profe, y una última consulta. Sí. No sé si esto lo habrá aclarado desde un principio, pero ¿qué fechas tendrían los parciales? El primer parcial es la séptima clase, o sea, estamos hablando de, tenemos el martes que viene se pasa, tenemos 3, el 14 de septiembre, apúntenle que va a ser el primer parcial. Y después tenemos 1, 2,
3, 4, o el 26 de octubre o el 2 de noviembre estaríamos hablando del segundo parcial. Y de ahí seguramente el 9, o sea, el 9 de noviembre seguro ya sería el recuperatorio. Y esa es la última fecha para presentar el trabajo final. Vale, muchas gracias. Profe, ¿puede repetir, por favor? Gracias. De todos modos, yo les voy a avisar por el Facebook las fechas, pero la idea sería que el 14 de septiembre estaríamos haciendo el primer parcial seguro. Después el otro parcial es probable que caiga el 26 de octubre o el 2 de noviembre, pero no es seguro. Vale, profe, muchas gracias. De nada. Profe, si hay un LED y lo conecto, anda medio bajito, está quemado, ¿no? Sí, Porque los demás andan bien. todavía no. Si sabes cómo se usa un LED, bueno, no hay problema. Sí, o sea, lo conecté bien con o sea, la patita más corta del negativo, y bueno, igual miré el diodo por ahí, estaba mal cortado. Y sí lo conecté bien, pero parece que está quemado. ¿Pero le pusiste una resistencia limitadora? O sea, lo mandé así con las pilas y los demás LEDs andan bien. Bueno, lo has quemado recién al LED. Lo acabas de quemar. Para encender un LED, ya lo vamos a ver en la clase quinta, cuando veamos Kirchhoff. Ahí les explico cómo se enciende un LED. Hay que poner obligatoriamente una resistencia limitadora, si no lo quemas. Es lo que acabas de hacer. Acabas de quemar ese LED que te anda más suave. Bien. Para probar, si estás desesperado por probar, con 3 voltios tenés que poner sí o sí una resistencia de 100 ohm, en serio. Si no, lo vas a quemar todos los LED. Entonces, si querés encender un LED, sí o sí una resistencia en serie de 100 ohm, en este caso. Bueno, gente, muchas gracias por participar y nos estamos viendo la semana que viene. Salvo que haya alguna otra consulta. Muchas gracias por participar. Bueno, nos estamos viendo. Chau, chau. Nos vemos, Chau, chau. profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao.